Bautismo. Lo primero que haremos será mirar su definición. Esta palabra viene de la palabra griega baptisma, del verbo baptizo, que significa sumergir, zambullir, anegar, estar hundido. La palabra en su idioma se explica por sí sola, pero los receptores tienen necesidad de una explicación. La idea obvia es que el bautismo es por inmersión. Cuando en la antigüedad el ministro anunciaba un bautismo, solo tenía que decir que invitaba al hundimiento de alguna persona. La idea principal del bautismo es sumergir totalmente al candidato al bautismo. Diversas posiciones existen en el mundo cristiano con respecto a la forma. Básicamente dos maneras de realizar el bautismo: inmersión y aspersión. Inmersión es sumergir totalmente al candidato. Aspersión es rociar al candidato con agua. La idea más notoria en la Biblia es la inmersión, sobre todo porque la palabra misma así lo indica y porque siempre los bautismos se efectuaron donde habían aguas abundantes. La tipología en el bautismo. El bautismo es tipo de la sepultura. Romanos 6:3 nos indica que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Este también es un argumento a favor de la inmersión total. Como los judíos y otras religiones antiguas tenían en sus ritos algunos lavatorios de purificación, o como las llama nuestra versión de la Biblia, abluciones. El apóstol Pedro explica que el bautismo precisamente no es uno de estos baños para quitar la inmundicia de la carne. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. No se trata, pues, de lavar el cuerpo. El bautismo es la respuesta a una buena conciencia. Significado del bautismo. El bautismo cristiano está conectado con el perdón de los pecados. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Marcos capítulo 1:4. Ananías también enlazó la experiencia bautismal con el problema del pecado, cuando ordenó a Saulo de Tarso bautizarse. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, verso 16. El bautismo y la salvación. Jesús dijo a sus discípulos en el momento catalogado como la Gran Comisión: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Cabe resaltar el orden en el que aparecen las palabras. No es el que creyere y fuere salvo será bautizado, sino el que creyere y fuere bautizado será salvo. También el apóstol Pedro dice: el bautismo que ahora corresponde a esto nos da la salvación. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21. La forma de bautizar. La Biblia dice en Mateo 28:19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta escritura pone el énfasis en un elemento: el nombre. Hay un solo nombre. Ese nombre es Jesús. ¿Cómo concuerda